Le damos la bienvenida a Salud Ahora, un programa de divulgación sanitaria en el que se abordarán las técnicas, tratamientos y los equipamientos de que dispone Málaga, no solo en clínicas o hospitales, también en atención primaria. En este programa conoceremos a fondo las fortalezas de la sanidad malagueña. La capital de la Costa del Sol cuenta con numerosos recursos tanto públicos como privados que hacen que Málaga sea referente en el abordaje de los problemas de salud. Porque Málaga atrae talento. Pero no solo hablaremos de enfermedades, en Salud Ahora también trataremos la prevención, la promoción de la salud y la cronicidad y pondremos nombre y apellidos a profesionales sanitarios de prestigio. Hoy nos encontramos en el Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias de la Universidad de Málaga, en el corazón de la investigación de la oncología malagueña. Cada año en este centro se secuencian más de 300 tumores y más de 80 investigadores trabajan incansablemente para hallar la cura contra el cáncer. Aquí se trabaja la medicina personalizada. Los últimos avances científicos han dado lugar a hallar nuevas dianas terapéuticas con las que dar respuesta a la enfermedad oncológica. La aspiración de quienes trabajan aquí es el diagnóstico precoz y poner en marcha técnicas no invasivas. El reto es curar, pero también cronificar y paliar. De esto y mucho más nos va a hablar el catedrático de la Universidad de Málaga y jefe de servicio de oncología médica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, el doctor Emilio Alba. Muchas gracias por recibirnos, doctor. Hola Marina, encantado de que estéis aquí en el Laboratorio de Biología Molecular del Cáncer del CIMES. ¿En qué lugar exacto nos encontramos? ¿Qué se hace aquí, doctor? Pues aquí esto es la cocina molecular del edificio. Este es el Laboratorio de Biología Molecular del Cáncer y este aparato que vemos aquí, que es un secuenciador Ion Torrent, ahora mismo está haciendo una carrera de secuenciación de tumores pediátricos. ¿Qué significa eso? Significa que está analizando todas las alteraciones genómicas del tumor para después nuestros técnicos y nuestros biólogos y nuestros bioinformáticos hacen un informe y lo que ven es como una especie de código de barras de ese tumor. Y ese código de barras nos da una serie de características que en cierta manera nos explican vulnerabilidades de ese tumor. Es un código de barras que nos da dianas que nosotros luego podemos atacar con medicamentos. Esto es para tumores pediátricos, pero aquí también en estos secuenciadores se hace para tumores de adultos, ¿no? Para tumores de adultos, y lo que conseguimos es saber, por decirlo de una manera gráfica, el talón de Aquiles de los tumores. Hemos incorporado la palabra cáncer a nuestro vocabulario, pero ¿qué es en realidad el cáncer? El cáncer ocurre cuando una célula que se divide de forma normal se altera y pierde las conexiones normales con el resto de las células del organismo y se divide de forma anormal y sin fin, y ocupa los órganos enteros y es capaz de emigrar a otros órganos dentro del cuerpo, por ejemplo del colon al hígado, de la mama a un hueso, etcétera. Es lo que se llama metástasis, ¿no? Por tanto, el cáncer son conjuntos de células que pierden el concepto de normalidad dentro del organismo y invaden otros órganos y excitan la enfermedad. Por decirlo también de una manera cinematográfica, es una especie de alien que ocurre en el organismo. ¿Por qué Málaga es referente en la atención al cáncer? Bueno, Málaga está bastante bien en lo que es la atención del cáncer. ¿Por qué? Bueno, porque disponemos de varias cosas que son importantes, ¿no? Disponemos de hospitales con servicios de oncología, con servicios de oncología radioterápica, con equipos quirúrgicos que son referentes, que hacen las cosas habitualmente muy bien. Esos equipos habitualmente están coordinados en comités, y esos equipos también tienen un capital humano, o sea, un talento muy bueno. ¿Por qué? Porque Málaga afortunadamente se comporta como un atractor de talento. Igual que Málaga atrae turismo, Málaga, y esto es lo más importante, atrae buenos profesionales que quieren trabajar aquí, y esto es importantísimo, ¿no? Y luego tenemos una serie de tecnologías que nos ayudan mucho.
En los hospitales pues tenemos equipos quirúrgicos de última generación, cirugía robótica, etcétera, que ayudan mucho. Tenemos un equipamiento en radioterapia muy bueno, equipamiento en diagnóstico también muy bueno, y aquí, por ejemplo, tenemos un equipo de secuenciación. Este que ven aquí, que hay un Ion Torrent, que está, digamos, donado por Ion, por filantropía de la ciudad, que es muy importante, ¿no? Lo que tenemos ahí en otro laboratorio que hay al lado, que es el NanoString, o lo que tenemos en los laboratorios de enfrente, que es un laboratorio de biopsia líquida muy importante. Todo eso hace que tecnológicamente podamos suministrar a los médicos que tratan a los pacientes la mejor información molecular y biológica para ayudar al tratamiento. Pero a mí hay una cosa que me gusta más, porque la tecnología, bueno, cuesta dinero, pero puedes traerla. Por ejemplo, pongo como ejemplo en el laboratorio de biopsia líquida del cáncer, aparte de que tenemos una tecnología de biopsia líquida que es bastante avanzada, hay una cosa que yo me siento más orgulloso todavía. Las dos personas que llevan ese laboratorio, tanto a nivel clínico como a nivel biológico, el biólogo, pues se han formado en Londres, han estado uno 5 y otros 6 años en el Royal Marsden en Londres y han elegido venir aquí a trabajar. Y son un equipo que con la tecnología que tienen son imbatibles en ese campo. Y ahora, por ejemplo, en biopsia líquida, Málaga es una referencia a nivel nacional. Precisamente de eso le iba a preguntar, ¿en qué se trabaja actualmente aquí en el CIMES y qué hallazgos han hecho que hayan resultado de mayor impacto en la comunidad científica? Aquí trabajamos fundamentalmente en análisis molecular y en imagen. Toda esta parte de los laboratorios de aquí arriba es análisis molecular, tanto en tejido como en sangre, lo que se llama biopsia líquida, y en la parte de abajo es ahí lo que se llama el departamento de imagen. Hay un PECTAC, pero más que el PECTAC, lo más importante de todo, el ciclotrón, que es capaz de, fabricar radiofármacos. ¿Qué es lo que yo diría que tiene más impacto o ha tenido más impacto en la actualidad? Yo creo que dos cosas. Uno, a nivel de secuenciación, pues secuenciamos prácticamente a todos los pacientes con cáncer que lo necesitan en esta provincia, y secuenciamos a todos los niños que tienen tumores pediátricos. Esto es importante, ¿no? Esto a nivel, digamos, asistencial. Y luego a nivel de investigación, el laboratorio de biopsia líquida, pues de una manera muy importante está trabajando en lo que se llama diagnóstico precoz del cáncer de mama, ¿no? Se ha diseñado un panel que es capaz de identificar un gran número de mujeres previamente a la mamografía, ¿no?, con un análisis de sangre, que tienen una alta probabilidad de tener un cáncer de mama. Esto es muy importante y esto es la siguiente, digamos, gran oleada de conocimiento que va a venir, que es diagnosticar la enfermedad cancerosa o diagnosticar la enfermedad tumoral, no ya con técnicas de imagen que la detectan, por ejemplo, el PET más preciso detecta la enfermedad cuando tiene 0,8 centímetros o 1 centímetro, que ya está bien, ¿no? Eso ayuda mucho. Desde luego. La biopsia líquida va a dar un paso adelante y va a diagnosticarlo prácticamente cuando sea microscópico, ¿no? En eso estamos. Yo creo que lo veremos en los próximos años. ¿Y qué otros retos? ¿A qué otros retos se enfrenta la oncología moderna y la oncología en Málaga? Bueno, la oncología en Málaga se enfrenta, a los retos fundamentalmente. En el cáncer podemos, optar por dos mecanismos. Este que he dicho antes, que es el mecanismo del diagnóstico muy precoz, para hacer que la enfermedad sea muy pequeña y hacer muy fácil el tratamiento, y luego, cuando la enfermedad ya está presente, pues encontrar medicamentos que sean capaces de curarla incluso en estadios avanzados, ¿no? Esos son los ensayos clínicos. Málaga en ensayos clínicos es una potencia también. Yo diría que en ensayos clínicos en Andalucía esta provincia es líder, y bueno, en eso estamos, intentar desde todos los puntos de vista cercar a la enfermedad. ¿Podremos algún día hablar de la cura del cáncer, o al menos de cronificar la enfermedad en todas sus vertientes, hasta el punto de hablar como una enfermedad que no mata? Bueno, yo creo que eso para todos los tumores no.
Ahora mismo la supervivencia del cáncer está entre un 55 y un 60%. Supervivencia en el sentido de curación, ¿no? Es un poquito más alta para las mujeres y un poquito más baja para los hombres. Un 50-55% para el hombre y un 60% para las mujeres. La Comisión Europea se ha propuesto como meta que en el año 2030 la tasa de curaciones suba al 70%, ¿no? Es un proyecto muy digamos, ambicioso, ¿no? Ambicioso, por lo pronto. Muy ambicioso, pero bueno, si uno no es ambicioso no consigue cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a conseguir en algunos tumores, yo creo, ya se está consiguiendo, cáncer de mama, cáncer de próstata, y esto, una tasa de curación muy alta, y luego hay otros tumores, los tumores digestivos y esto, que tenemos ahí deberes pendientes. ¿Y para eso qué hace falta? Pues financiación y equipos, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En enero del año 2020 se secuenció por primera vez el genoma del coronavirus. En diciembre del 2020 se puso la primera vacuna de AstraZeneca a la primera paciente. En escasos 12 meses se consiguió una vacuna de ARN mensajero que nunca se había pensado que podría funcionar. Eso se hizo ¿cómo? Con fondos y con muchos equipos trabajando de forma coordinada, ¿no? Entonces, en el cáncer, pues es una cuestión de emplear recursos y atraer talento que de una manera coordinada sea capaz de trabajar en esto, ¿no? En Málaga estamos en esa historia, a ver si a medio plazo somos capaces de conseguirlo. Gran parte del éxito del CIMES y del lugar en el que nos encontramos ahora radica un poco en el compromiso social, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto es importante que la ciudadanía esté concienciada y comprometida con la investigación? Porque es importante sin duda que las instituciones, las distintas donaciones y evidentemente la financiación pública esté dirigida a la lucha contra el cáncer y contra tantas enfermedades, ¿no? Pero en el caso concreto de los secuenciadores del CIMES, ellos tienen muchos pequeños aportaciones de muchas personas. Efectivamente. A ver, yo creo que bueno, en cualquier sistema, en cualquier ecosistema investigador, los fondos son de origen público y de origen privado, ¿no? Los fondos de origen público son necesarios para esta y para muchas otras enfermedades, ¿no? Y aquí España tiene una asignatura pendiente, ¿no? Nosotros invertimos en investigación la mitad que los países de nuestro entorno. Ya no voy a decir que los países de África o los países del sudeste asiático, la mitad prácticamente de los países de la OCDE. Claro, esto no puede ser, ¿no? ¿Cómo se arregla esto? Primero que digamos que las instituciones públicas lleguen a donde tienen que llegar a su nivel, ¿no? Pero luego están las instituciones privadas y las personas, ¿no? También esta es la lucha contra el cáncer y la lucha contra otras enfermedades, no quiero ser en esto particularista, ¿no? Eso es una tarea de todos, ¿no? Una tarea de todos. ¿Y quién puede colaborar? Puede colaborar, como son estos secuenciadores AION. AION es la ayuda de muchas personas que han aportado poco, una especie de crowdfunding, y a las que agradezco profundamente, porque sin AION hoy no estaríamos haciendo estas cosas que hacemos aquí. Y también de las empresas, ¿no? De las empresas, ¿no? Estamos detrás de crear un instituto de investigación que sean las empresas digamos, los mayores partners, los mayores socios desde el punto de vista de la aportación, aparte de las instituciones públicas, ¿no? Por tanto, esto es una tarea media de las instituciones públicas, por supuesto, de las personas y de las empresas. Y yo creo que si entre todos ponemos más recursos, pues llegaremos antes. Pues ahí queda, doctor. Muchísimas gracias por recibirnos. Ha sido todo un placer. Un placer por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos ante la imagen del desarrollo de un embrión. Ahora mismo estaríamos en el día cero, es decir, el día en el que hemos recogido el ovocito de la paciente y le hemos metido el espermatozoide dentro. Aquí lo dejamos incubando y vamos viendo cómo van a ir apareciendo los signos de fecundación. Esos signos de fecundación van a aparecer aquí, que sería el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino, y a partir de ahí el embrión lo que va a hacer va a ir dividiéndose.
desde el estudio básico de esterilidad para el conocimiento de qué factores están implicados o alterados y llegar a un diagnóstico lo más certero y rápido posible. Tenemos ese estudio básico inicial, después podemos ofrecer, según las indicaciones, técnicas básicas, como son las inseminaciones intrauterinas, que pueden ser bien de semen de pareja, de semen conyugal, que sería la inseminación intrauterina conyugal, y después tendríamos también la inseminación intrauterina con semen de donante, que es la otra alternativa. En general, en las pacientes que están intentando embarazo con su pareja masculina, lo habitual es un año desde que están intentando embarazo. Pero, por ejemplo, si la paciente tiene a partir de los 38 años, con 6 meses sería suficiente tiempo como para empezar a consultar. Diferente es el caso de una paciente que ya sabe que sus trompas no funcionan, entonces directamente tiene que acudir, igual que un varón que tiene un problema que no tiene espermatozoides, entonces también es el momento de acudir en cuanto lo sepan. Por una parte vienen angustiados porque evidentemente es una situación que realmente nadie se espera que le pueda ocurrir, muchas veces no saben por qué a ellos, salvo que realmente haya una causa médica que conocieran previamente, entonces pues evidentemente vienen un poco angustiados, nerviosos, pero por otra parte una vez que llegan a nuestra unidad también tienen la esperanza de que por fin pues pueden encontrar el tratamiento y además de la causa, la solución a su problema. Nosotros le entregamos a los técnicos de laboratorio, a los especialistas, a los embriólogos, los ovocitos recuperados en el entorno de un líquido folicular y ellos ya procesan y en función de las condiciones más idóneas para la paciente se hace una fecundación in vitro o se hace una microinyección intracitoplasmática de gametos. Esa fecundación in vitro viene a ser en líneas generales la técnica de laboratorio que a un ovocito pues se le dan en un medio de cultivo un número X de espermatozoides y ellos son los que fecundan espontáneamente in vitro. La microinyección intracitoplasmática de gametos lo que requiere es que a un ovocito, una vez que se prepara, se decumula, se le microinyecta un solo espermatozoide después de haberle quitado la cola. Y se observa tanto en la técnica de la fecundación in vitro al día siguiente, a las 24 horas, si ha habido fecundación o no, y lo mismo ocurre con la otra técnica. A las 24 horas se evalúa por el embriólogo si ha habido embriones o no. A nosotros nos gusta ser un personal referente de la unidad porque posiblemente sea la que más nos vea, la enfermería, y pues es bonito el estar en los momentos en que ellas se sienten débiles o nerviosas, acompañándola, aconsejándola y consolándola en algunas ocasiones, y después pues si le damos una noticia estupendísima de que está embarazada es muy emocionante porque bueno, pues allí están los besos y los abrazos y tu nombre que se lo saben y es emocionante estar con ella. Nos encontramos en la zona más preciada del laboratorio, porque aquí lo que hacemos es hacer los niños, los futuros niños. Aquí manejamos fundamentalmente los ovocitos de la señora, el espermatozoide del hombre, lo juntamos e intentamos que se forme un embrión. Ojalá pudiéramos que siempre que juntamos un ovocito y un espermatozoide hubiera un embrión, pero no siempre ocurre. Eso ocurre aproximadamente en el 70% de los casos. Y ese embrión además lo tenemos que mantener en unas condiciones muy específicas y en eso somos muy selectivos, con lo cual estamos, digamos, en la zona más protegida de todo el laboratorio. De hecho, aquí al laboratorio no se accede por ningún sitio, es una zona estanca. Y además tenemos unas condiciones ideales en las que controlamos en todo momento la temperatura, la humedad y sobre todo la renovación de las partículas de aire. Entonces nuestro trabajo es
muy bonito, de mucho mimo, en el que dedicamos muchas horas, un trabajo muy manual y en el que somos muy estrictos con las condiciones del laboratorio, porque son fundamentales para el desarrollo de ese embrión. Eso cuando hablamos de embriones, ni que decir cuando estamos, por ejemplo, congelando ovocitos de una mujer en un proceso oncológico, donde imaginaros la responsabilidad de saber que el que esa mujer pueda ser madre el día de mañana depende de que nosotros hagamos nuestro trabajo bien y de que además darle la oportunidad a esa paciente, para mí yo creo que ha sido casi de los logros más satisfactorios desde que estoy aquí, el tema de la preservación de la fertilidad en mujeres que el día de mañana pueden tener un problema. Nos encontramos ante los incubadores de última generación que hay ahora mismo en el mercado. Esto ha sido una apuesta muy importante que ha hecho el hospital para que las pacientes tengan sus embriones en las mejores condiciones posibles. ¿Qué ventaja tienen estos incubadores? Primero, que nos permiten el cultivo individualizado de cada paciente en un mini incubador. Es decir, aquí tenemos 2 incubadores, 2 timelapse con 12 mini incubadores que nos permiten tener a cada paciente individualizada, y en cada paciente podemos tener hasta 16 de sus ovocitos. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que aparte de que son mini incubadores, cada mini incubador tiene una cámara de vídeo, con lo cual vamos a tener una secuencia de todo el proceso del desarrollo embrionario. Si quieres cuidar tu corazón, te voy a dar una serie de consejos que son fundamentales. En primer lugar, cuida tu alimentación. La alimentación no es nada que hayamos descubierto recientemente en la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, donde tenemos que apostar claramente por el pescado, por las frutas y las verduras de temporada, evitar a toda costa los dulces y los azúcares, van a ser nocivos para tu corazón, y si tienes que buscar una grasa, que sea grasas saludables, como el aceite de oliva, como el aguacate, como las nueces. En definitiva, una dieta de la que se ha hecho toda la vida como dieta mediterránea y de la que otros países pues, nos imitan. En segundo lugar, sería muy importante hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio todos los días. Deberíamos empezar a hacer las cosas caminando, hacer cosas en la casa que requieran algo de actividad, pero aparte programarnos unas horas a la semana de deporte. El deporte sería fundamental. La gente asocia siempre, y habrás escuchado, voy a hacer cardio, y es bicicleta o cinta o algo así. También es cardio hacer fuerza, entrenar la fuerza muscular que luego la necesitas para todos los días, todas las cosas que haces en el día a día de tu vida. Por supuesto, dejar de fumar si fumabas, o no empezar si nunca lo has hecho. Y una mala noticia, vapear no sería un sustitutivo del tabaco, no es recomendable en absoluto, por tanto, ni tabaco, ni vapor, ni nada que sea por el estilo. Igualmente el alcohol, cuanto menos mejor. Si no eres hipertenso o si todavía no lo sabes, a partir de los 50 años hay que medirse la tensión arterial y hay que mirar el colesterol. En la mujer, a partir de la menopausia, es fundamental mirar eso igualmente. Si tienes antecedentes en la familia de problemas de corazón, hazlo antes. Probablemente más joven, habrá que mirarlo. Y por último, hay que descansar, hay que dormir. O sea, que hay que respetar los horarios que tu cuerpo te indica para ir a la cama. Hay que cenar temprano y acostarse temprano y dormir al menos 6 horas, lo ideal sería 7-8. El infarto no es el final, el del camino, es decir, el infarto muchas veces hoy día es una patología que tiene buen pronóstico si se llega al hospital y es atendido a tiempo, y a partir del infarto simplemente tenemos que modificar las cosas que nos han llevado al infarto, aquellos factores de riesgo que estaban mal controlados, por ejemplo el tabaco, por ejemplo la tensión, el colesterol, y hay que incidir muchísimo en cambiar los hábitos saludables. Dieta, ejercicio, descanso, evitar el estrés, pero sobre todo no tener miedo, pensar que hay una vida después del infarto, y los que nos dedicamos a la rehabilitación cardíaca, pues así lo comprobamos, ¿no? El paciente pasa por la unidad y se reincorpora a su vida. Las enfermedades raras afectan a 1 de cada 2.000 personas y se conocen más de 8.000. Suelen ser crónicas, progresivas e incapacitantes.
Sin embargo, cada vez son más las investigaciones que las están cercando. Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina y de la Universidad de Málaga han descubierto el potencial de las moléculas microARN para estudiar su comportamiento. Este hallazgo consiste en una nueva tecnología que es la transcriptómica, que consiste tanto en la identificación de pequeñas moléculas de ARN como en estudios de expresión génica. Gracias a estos mecanismos que se están descubriendo podemos identificar la causa de algunas de estas enfermedades genéticas y sobre todo en el futuro se aplicarán para el desarrollo de nuevos tratamientos. Gracias a este análisis de datos genéticos se identifican pequeñas moléculas de ARN que regulan la expresión génica de las células y que controlan la activación o no de los genes y sus genes diana, uno de los retos más inmediatos de la biomedicina. Un hallazgo fundamental tanto para estas enfermedades, conocidas también como minoritarias, como para otras, como el cáncer. La biología es muy compleja, ¿no? Entonces, cuando disfunciona alguna cosa, ¿no? una molécula en la biología, se produce la enfermedad. Y se están descubriendo constantemente áreas nuevas que antes eran totalmente desconocidas. Y esta sería una de estas áreas. Se ha descubierto que hay unas pequeñas moléculas hechas denominadas microRNA, las cuales juegan un papel muy importante en la regulación de muchos genes y por tanto tienen implicaciones importantes tanto produciendo enfermedades cuando no funcionan correctamente, como también luego como digamos causas, ¿no? O están implicadas en causas en la sintomatología, en los fenómenos que proceden o que están implicados en estas enfermedades. Por tanto, son importantes estudiarla tanto en el origen de la enfermedad como moléculas que pueden estar implicadas pues, en los cuadros patológicos, ¿no? Creando digamos, lo que son los síntomas, ¿no? Los síntomas asociados a estas enfermedades. Y es que el papel de los genes para el desarrollo de estas patologías es crucial. El papel es total, el gen, digamos, estas moléculas lo que hacen es inhibir la función de estos genes. Los genes, si funcionan mal, pues generan la enfermedad. ¿Cómo pueden funcionar mal? Pues bueno, pueden funcionar mal de muchas maneras, pero una de ellas está implicada en su expresión, ¿no? Cuando la expresión está mal regulada o cuando no se expresa suficientemente bien o cuando, pues, quiere decir que también hay muchas enfermedades asociadas a la regulación, a la expresión de estos genes, ¿no? En este sentido, pues al final todo confluye en el gen, ¿no? El gen puede estar mal codificado, puede tener una tara o una falla, genera entonces una proteína que falla y genera problemas, puede estar mal regulado, no se expresa suficiente y por tanto no genera la función que tiene que generar de manera suficiente, entonces al final todo confluye realmente en el gen. Estas pequeñas moléculas su acción la hacen pues inhibiendo precisamente la expresión de estos genes. Si lo hacen correctamente todo funciona bien y si lo hacen incorrectamente o en un cuadro patológico pues empieza a haber problemas. Y es que la transcriptómica está implicada en todos los procesos biológicos, incluidos los disfuncionales, por lo que podría favorecer el estudio de todas las enfermedades de origen genético. Como todo, son nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías van introduciéndose poco a poco, es necesario tener o adquirir la disciplina para manejarlas correctamente, pero esto se está introduciendo en la medicina personalizada y al final pues la idea es que se vayan generando los protocolos y las tecnologías para que se apliquen en la medicina más rutinaria. Gracias a este enfoque, cuyo origen está en Málaga, se obtiene una nueva posibilidad: cambiar la forma en que se entienden y se tratan las enfermedades raras. Comprender mejor cómo las microARNs regulan los genes podría suponer el desarrollo de terapias más específicas y efectivas para estas enfermedades, ya que solo un 6% de ellas cuenta con un tratamiento eficaz.